Bienvenidos al Especialista, el podcast de MiUnacom. Soy el doctor Sebastián Valenzuela, urgenciólogo, y los voy a estar acompañando semana a semana en esta linda tarea de poder conocer desde adentro cómo es estar en medicina, en la especialidad y en el día a día de los distintos especialistas, cosa que ustedes puedan conocer y tomar la mejor decisión para su futuro. Hoy día, en nuestro primer episodio, vamos a tener al gran doctor Diego Barrera, urólogo UC, que está acá con nosotros. Bienvenido, Diego. Gracias, Sebastián, por la invitación. Agradecido también a MiUnacom y espero hacer un aporte para este podcast. No, totalmente. Sí, sabemos que, uno, la vasta experiencia que ya tienes ya como urólogo, también tu experiencia tanto a nivel hospitalario como a nivel personal va a ayudar mucho, mucho a los chiquillos que están pensando quizás en urología o que quieren saber un poco qué es lo que hace día a día el urólogo, cómo te preparaste, etcétera. Así que vamos a estar preguntando varias cositas, va a estar muy interesante esto. Más adelante también les voy a contar que tenemos ahí una anécdota con Diego, que nos conocemos hace un buen tiempo. No sé si contarle, pero fue profe ahí por un momento y tenemos algunas historias por ahí, pero más adelante las contaremos, ¿ya? Eh, Oye, Diego, mira, quiero que nos cuentes un poquitito de ti para que la gente que nos está escuchando o que también nos está viendo pueda saber un poco quién es Diego Barrera. Bueno, yo, Diego Barrera, como tú dijiste, actualmente tengo 38 años, soy de Valparaíso, estudié todo el colegio ahí, después me vine a estudiar medicina a la Católica, después estuve los 7 años, después postulé a la especialidad y quedé ahí mismo en urología con financiamiento en el servicio Suroriente. Posteriormente de eso, en mi vida personal, soy padre de Emilio, estoy casado, felizmente casado con Natalia, me gusta juntarme con mis amigos, jugar tenis, tratar un poco de compatibilizar el trabajo con el tiempo libre y la familia. Ah, bacán, bacán. O sea, ya, bueno, ya está radicado acá en Santiago, vives acá, trabajas en el Sótero, Sí, ¿dónde en más el fondo trabajas? la vida se fue dando un poco así, en el fondo cuando terminé el colegio y me fue bien en la PSU en esa época, se abrieron varias opciones, siempre me gustó bien harto la católica, bueno, tú también eres de regiones, sabes que el prestigio que tiene la universidad, lo ordenada que es, cómo funciona, y cuando terminé la carrera se dieron las opciones de postular, como todo, postulé a todas y afortunadamente quedé ahí mismo y con financiamiento en el Servicio de Salud Suroriente, que son las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Que igual dentro de todo era bueno porque dentro de la universidad nosotros el Hospital Sotero del Río, que es donde yo estoy devolviendo, es campo clínico nuestro, tanto en la carrera de medicina como en la especialidad, entonces conocía todo, de volver ahí era un agrado, así que para mí la verdad es que fue súper en ese sentido. No, bacán, bacán. Eh, Mira, Diego, ¿cachai que en ese sentido igual te quiero preguntar algunas cositas? Como que Cuéntame. ya nos adelantaste un poco que también no eres de Santiago, eres de la quinta región. Hijo mayor, hijo al medio, hijo único. Soy hijo mayor, tengo mi hermana, yo le digo más chica, pero tiene 34, es la Camila, y nada, siempre voy a ver a mi familia, tengo mis abuelas vivas todavía, tío, así que comparto mucho con ellos también. Ah, qué bacán, qué rico. Oye, ¿cómo fue ese periodo? Como en el decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar medicina, quiero ir por allá, como... ¿Cómo fue ese estudio? ¿Cómo fue ese momento de preparación como previo? Decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar medicina y voy a ir acá, voy a jugármelas con todo y La verdad yo vamos. creo que lo que le pasa un poco a todos los adolescentes o niños que les va muy bien en el colegio es que claramente en Chile siempre se plantean, cuando no eres bueno para el fútbol, se plantean tres carreras siempre que son, no sé, po, derecho o medicina y ingeniería. Y siempre son las tres que están ahí. Yo siempre fui muy bueno para las matemáticas. Así que claramente lo mío iba por el lado científico más que por el lado humanístico. Y en ese sentido me iba muy bien el colegio. Se me abrían, ya como en tercero medio, me decidí por estudiar medicina por varias razones que yo creo que son las clásicas. Uno, la empleabilidad, que es muy Mm. alta. eh, Puede obtener una remuneración bastante buena si tiene un trabajo adecuado. Y lo otro que me gustaba también que está mucho en contacto con la gente. Yo no quería un trabajo que fuera solo de oficina o estar sentado en un escritorio. Yo sentía que no era para mí. Entonces, se daban todas esas cosas. Uno, que me gustaba. Segundo, que podía, porque yo sé que hay muchos jóvenes que les gusta, pero ya sea por sus notas, por el puntaje. Yo estuve viendo este año la PAE, se llama este año, ¿no? Sí, ya que, estamos lo- en La Paz, que la los PSU ya es puntajes, prehistórica. que los puntajes eran absurdos, o sea, era muy difícil entrar. Así que tenía eso y que me gustaba y se dieron las cosas así. Oye, ¿con qué puntaje entraste en la PSU, sabes? Entre ellos saqué puntaje nacional en matemáticas y
creo que el máximo era como 8.50, creo que pondré como 8.20, una cosa así. Ah, te fue Sí, increíble. bien. Ya, cabezón, cabezón. Me fue Bueno, bien, sí. lo mismo que conocí después cuando erais becado. Cabezón, cabezón. Ya, buenísimo. Me fue bien, sí. Bacán. Oye, y después, esos primeros años, venirte de región, venirte a Santiago, te viniste a vivir solo, viniste con un No, amigo, me vine, cómo fue esa transición? tuve la fortuna que me vine a venir con un tío, ¿Ya? vivía con ellos, mis primos, mi prima, mis tíos, un 7 era como estar en la casa, entonces en ese sentido lo sentí bien. Un poco igual siempre, cuando me vine a Santiago yo todavía no cumplía 18, tenía 17. Los cumplía estando entonces, igual era, yo mirándolo hacia atrás igual era súper chico, pero creo que siempre fui muy maduro en ese sentido y cuando yo entré a la U, tú te das cuenta que la mitad de los compañeros son de región, o sea, están la mitad de Santiago y está la otra mitad que están todos en la misma que tú. Y hay gallos que son desde Arica hasta Punta Arenas, que ven a sus familias cada 4 meses para las fiestas, y yo que viajaba prácticamente todos los fines de semana, entonces en ese sentido me sentía bien afortunado. Para mí, la verdad, no fue gran tema. Los primeros años la adaptación siempre un poco difícil en relación a la libertad, de no, como no estabas ahí con tus papás, tenías un poquito más de libertad, pero no fue gran problema para mí en Ah, verdad. ya. No te dejaste llevar por el carrete, como quizás otras Como personas. los primeros meses, como todo. Debo decir que igual yo creo que me pasó un poco lo mismo. Piensa que, no sé, en mi caso yo no, si no carreteaba, no hacía nada, era mucho estudio y deporte como en la media y después pasar a vivir solo y es como, oh, esto es el carrete, esto es Sí, salir, pero claro, claro. sí, pero después Más igual, encima que Santiago es mucho más grande que nuestras ciudades, pues, sí, no, sí, no, por eso, vivíamos en un pueblito claro, nosotros. claro. Pero no, bueno, buenísimo. Oye, bueno, ya entonces fueron pasando los años, ya más acostumbrado, yendo a Santiago, al ritmo, yendo a viajar casi todos los fines de semana. Éramos bien mamones, yo también lo Claro, hacía. claro. Oye, ¿en qué momento empezó a aparecer como en tu mente decir, ¿sabes qué? La urología puede ser una opción de vida. O puede ser como, ¿sabes qué? Me gusta esta cuestión. ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta? Bueno, lo que debe pasar, bueno, al menos en nuestra escuela de medicina, que probablemente pase en muchas, que los primeros 3 4 años está como muy hipertrofiada la medicina interna, entonces todos quieren ser internistas, es como lo lindo, como la fisiología, la fisiopatología, es como lo teórico, lo que uno sabe, lo que cree que puede mejorar, hasta que probablemente nosotros en quinto año ya tenemos la rotación de cirugía. Y a mí lo que me pasó al menos es que cuando yo entré a pabellón, yo dije, este es mi hábitat, aquí es donde yo me hallo, me gusta. eh, entonces yo ya entendí que lo mío iba por una especialidad quirúrgica. No. Con el tiempo, cuando fui rotando, bueno, me gustaban varias, pero en urología lo que me pasó fueron varias cosas. Uno, es muy diversa, hay muchas patologías, tanto patologías médicas como patologías quirúrgicas. Yo diría que probablemente las especialidades que tiene más, que ha desarrollado más las diferentes tecnologías, ya sea los láser o lo que está muy en boga hoy en día en el mundo, que es la cirugía robótica. Mm. Probablemente es la urología la que más ha desarrollado esa técnica en el mundo. Y las patologías son muy variables, desde disfunciones sexuales hasta cálculos, cáncer, trasplante renal. Entonces, era una amplia gama de cosas en las que se podía abarcar. Sin embargo, yo creo que, yo también le digo harto a los alumnos, a los internos, que uno finalmente elige la especialidad, a mi parecer, por dos cosas. Uno, por tu personalidad. ¿Qué, Clave. por ejemplo, lo que pasa mucho con las especialidades quirúrgicas es que yo creo que tienes que tener algunas cualidades como adaptación al cambio, porque tú de repente puedes estar operando a un paciente, se rompe una vena, empieza a sangrar, tenés que rápidamente cambiar la estrategia, ver cómo lo vas a solucionar. Y también estar fuerte en lo mental y la tolerancia a la frustración, Mm. porque en todas las especialidades que conllevan procedimientos, aunque sean mínimos, pueden tener complicaciones. Entonces, cuando tú tienes un paciente con complicaciones, que claramente es algo que tú no querías que le pasara, cómo enfrentar eso, a algunos se le hace muy difícil desde el punto de vista de salud mental. Entonces, yo creo que tenía todas esas cualidades. Me gustaba el pabellón, me gustaba la especialidad, lo diversa que era. Y por ahí ya como en sexto del internado, que cuando uno en verdad ya conoce, porque cuando uno pasa antes del internado, uno tiene como la visión bonita, que es como, y después cuando está en internado entiende todo, el papeleo, el día a día, la consulta, los pacientes, bueno, ya después en la beca ya uno sabe lo que vino. Ya, perfecto. O sea, en ese sentido, bueno, en otras universidades quizás están pasando un poco antes por más especialidades, pero esto es algo muy típico. Yo también salí de la Católica y nos pasó exactamente lo mismo. Como Claro. recién empezamos a ver otras especialidades quizás a finales de cuarto, en quinto, y antes todo era medicina interna.
Entonces empezáis a conocer y también ahí te lo presentan bonitos, como no, ven, métete al pabellón, no hagas nada, no veas el papeleo, no hay esta Claro, cuestión. exacto. Y después eres interno y estáis Todo el día haciendo papeles. todo el día haciendo papeles para la batalla del combo. Y cuando eres becado adquiriste la capacidad de hacer licencia. Además. Eso. Y de repente te dejan cortar hasta cuando estés más grande. Pero sí, es verdad eso. Como Sí. empezar a darse cuenta. Y lo otro que, bueno, que no te mencioné, que también es Dale. importante, es el tiempo. Uno cuando esté interno se da cuenta. La especialidad quirúrgica en la beca entra a las 7 de la mañana o antes incluso, a pasar visita, cosas de las 8 de la mañana, estar en el pabellón, te puede ir a la hora hasta la madrugada si es que las cirugías se alargan. Entonces, todas esas cosas tienes que tenerlas en mente cuando eliges una especialidad. En el caso de la quirúrgica, son esas. Otras especialidades, bueno, tú sabes, tienen horario más fijo, menos posibilidad de tener algún riesgo o complicaciones graves y aportan desde otro punto de vista. Y como digo, finalmente yo creo que tiene que ver con la personalidad más que con las capacidades. Sí, yo también algo que he ido considerando. Quizás para la gente de la Católica y se acuerda del doctor Jorge Vergara y la Rosa de los Vientos. Como que se acordarán quizás de esto si lo escuchan en algún momento. Pero también considero las personalidades muy importantes porque como tú mismo decías, para mí, cualquier especialidad quirúrgica, tienes que ser resiliente, tienes que estar dispuesto quizás de repente a tener que resolver cosas rápido, cambiar rápidamente el switch y que también pueden pasar cosas terribles de un momento a otro. Y además está que el tiempo es del hospital. No, claro, y en el fondo el tema en la especialidad quirúrgica, la tolerancia a la frustración y cuando uno muchas veces pasa que uno cree que ya domina algo muy bien, pum, y ahí la vida te enseña nuevamente con una complicación de que no lo sabías tan bien. Y eso le pasa hasta a los cirujanos más experimentados. Así que algo que si eligen algo quirúrgico o la urología, que yo lo invito porque me encanta, creo que les va a pasar y tienen que entenderlo de esa forma. Es como esa dosis de humildad que te Exactamente. llega, que te llega, que estáis bien, te Que sentís todos en tu hemos pic tenido, que todos hemos tenido. y te llega el palo. Exactamente. Sí, no sé, al final yo creo que a todos nos pasa cuando ya empezamos a dominar un poquito más las cosas, nos llega eso. Ya, entonces, hemos ido avanzando en lo que fue tu carrera, ya el internado. Me imagino que ya nosotros teníamos como 18 semanas de lectivo, tomaste como muchas de tus semanas de lectivo en Bueno, uno, mi ¿no? semana de lectivo tomé, claro, pues en esa época que yo estaba el internado que fue el 2011 y 2012, era, todavía no estaba tan en boga el concurso del CONIS, de los puntajes, todavía estaba recién partiendo, entonces No, tenías que hacerte conocer para que de alguna forma tener chance de quedar en la especialidad. para que te Entonces, claro, escogieran al final, hice de un cierta electivo forma. de urología en la Católica y un electivo en el Sotero. Ah, perfecto. Entonces, claro, conocía, eso te sirve para hacer trabajo científico, un poco entender la patología. Y además en esa época, cuando tú entrabas a la beca y había hecho dos internados electivos, tenías un poco de ventaja versus los general de zona o gente que no había estado ahí porque ya sabías cómo funcionaba desde la parte administrativa o un poco manejar lo básico. Que, Entonces, eso era una ventaja. que ya prácticamente ya era ahí un becado chico ya en ese momento. Exactamente. Que al Y final, cuando uno va a un lugar nuevo, gran parte de la adaptación te va a pasar, también tiene que ver con lo administrativo, con el papeleo, cómo llenar la ficha, cómo dar un alta, cómo hacer una receta, que al final te gastáis muchos días solamente en el tema administrativo. solo en entenderlo y que te Exactamente. estén golpeando o la Diferente. enfermera buscándote como, Claro, doctor, la ¿no? Entender licencia. la ficha, que apretaste mal un botón, entonces yo como que venías con todo eso desde ya. No, Y en el internado, claro, en la Católica ahora es un poco distinto porque la carrera dura 6 años, pero en esa época teníamos 18 semanas sí, de lectivo, era alto. no, era mucho. Si en Sí, verdad alguien que ya tenía claro que le gusta alguna especialidad, literalmente ya llegaba como con un primer casi que semestre de beca a la misma exacto, sí. especialidad. Claro, Era bien mal la diferencia. podía ser 4 meses en la especialidad, sí, sí. Sí. Ya, entonces llegamos a eso. Estamos al final de séptimo. Tienes que empezar a preparar el EUNACOM. No recuerdo si cuando tú lo diste contaba el puntaje o era aprobar El versus EUNACOM, no aprobar. cuando yo lo di, contaba el puntaje en una situación, bueno, que había que estudiar mucho, no se juntaba con los compañeros a estudiar. Es decir, ¿cómo estudiaste? ¿Cómo te Veía preparaste para ahí, el EUNACOM? no, o sea, Cuéntame. claro, estaban los típicos resúmenes, no existían estas plataformas en esa época todavía, habían los típicos resúmenes, las preguntas, tipo, y siempre salía un poquito antes de la U en ese año, el último año, entonces ahí me juntaba con los compañeros a estudiar. Y a mí me servía mucho estudiar en grupo porque si no me distraía fácilmente, entonces No. me juntaba mucho a estudiar, a leer preguntas, principalmente eso. Cuando yo lo di, lo que sí te quería contar. Cuando yo lo di, yo sentí que me fue bien, pero hubo una situación ese año que hubo una filtración de las preguntas. Ah, tú fuiste ese Se año. mandaron fotos, no me acuerdo para qué universidad, se mandaron fotos, entonces algunos
la recibieron antes, no me acuerdo si mi universidad también, entonces fue como un poquito un escándalo, entre comillas, y la comisión determinó que ya no iba a haber un puntaje, sino que aprobado o reprobado. Lo cual no sé si fue bueno o malo, pero lo aprobé. Entonces dejaba de ser un factor a evaluar al momento de las postulaciones y pasaba a ser la nota, lo principal, la calificación médica nacional, Más los otros puntitos más extra. claro, los trabajos y esas cosas. Pero la UNACOM se transformó solo en aprobado o rechazado por algo circunstancial. A mí todavía me tocó eso. Yo lo di en el 2016 y también era ¿Y seguía aprobar, así? reprobar. Sí, seguía así. Sí, lo cambiaron creo que hace 2, 3 años, pero ahora Porque es al principio clave. era con puntaje, Sí, después en mi año como que quedó la como- embarrada y después, claro, ahora... sí, sí. Lamentablemente post-coronavirus como se inflaron quizás un poco las notas y Ya, ahí empezaron a colocar nuevamente el UNACOM como como algo primordial. importante. Entonces, en ese sentido, te puede hacer diferencias. Como que he conocido gente que de repente, no sé, tenían promedio 6,7, 6,8 durante medicina, que es una brutalidad, Claro, muy y alto. después no les iba tan bien y quedan muy abajo, versus personas que de repente pueden tener 6,3, 6,4, bueno, y quedan dentro de los primeros 100. Entonces, es muy importante actualmente estar viéndole una com, prepararlo bien, de buena forma. Y no sé si tú alcanzaste. Guevara ya estaba ya haciendo con sus Sí, ya preparaciones, tenía tenía. sus Ya, preparaciones, llevaba sí. poquitito tiempo, Iba porque, no partiendo, sé, sí, en mi sí. época la única opción que había era cómo hacerlo con Guevara. Entonces ahora tener estas nuevas oportunidades, y quiero recordar simplemente que si es que quieren ver preguntas, quieren conocer un poco más, poder estudiar de una forma que sea más dirigida a esto, la plataforma de Miunacom es muy buena, se la recomiendo totalmente, ¿ya? Así que si quieren dar una vuelta, recuérdenlo. Y si hasta ahora les está gustando el podcast, por favor suscríbanse, síganos, porque se vienen muchos, muchos más capítulos muy entretenidos, conociendo más desde adentro lo que es la especialidad, lo que es vivir la medicina y quizás qué les puede tocar más adelante, porque pueden escoger de una forma un poco más tranquila y con conocimiento qué va a ser el resto de su futuro. Ya, entraste a urología. ¿Cómo fueron esos años? Cuéntame un poco, pero cuéntame desde adentro. ¿Cómo era lo que sentías y cómo era lo que vivías en tu Bueno, día a día? cuando uno ¿Cómo entra, fue? yo hice la beca ahí en la Católica. El primer año nosotros la beca somos como un becado de cirugía más. Y ahí básicamente uno es un soldado, porque entra muy temprano. Pabellón es muy extenso y sale muy tarde. Pero creo que es un año en el cual uno adquiere conocimientos básicos de la cirugía, de los abordajes, de la laparoscopía, de los diferentes tipos de disección, que es muy valioso. Uy, Entonces, y el primer año es muy intenso. Diego, ¿es verdad que es 24/7? ¿Que tienes que tener disponibilidad No, así todos los días? o sea, Es que recuerdo ese mito. algunas rotaciones sí, algunas rotaciones en mi época eran de 24/7, pero generalmente las rotaciones nunca eran más de 1 o 2 meses. Ya, perfecto. Había unas que sí eran 24/7. Qué Eh, y, a, duro. y a veces tenía un día libre semana por medio. Ahora eso está más normado. Siempre los becados tienen un día libre a la semana, lo cual yo lo considero súper bien. Mínimo. Mínimo, exacto. Mínimo. Exacto, por su salud mental. Y ese año es muy intenso. Y al terminar ese año uno un poco empieza a lo que uno iba, que es la urología en el fondo. Y en la urología, en la beca, también increíble, súper bien. Como toda la especialidad quirúrgica, gine, cirugía, trauma, uno entra muy temprano, porque en el fondo los pabellones habitualmente empiezan a las 8 de la mañana, pero antes de las 8 de la mañana uno ya pasó visita, dejó indicaciones, a veces dio alguna alta, evolucionó, en mi época era en ficha a papel. Oh, qué malos recuerdos. Sí. Qué malos recuerdos. Entonces, muchas veces uno entraba muy temprano. En mi especialidad también, aparte de eso, hay turnos de llamada en la beca y trasplantes. Entonces pasaba a veces que tenía que pasar visita, había un trasplante de madrugada, entonces tenía que hablar con otro compañero que te viera un paciente, entonces el otro tenía que llegar aún más temprano. Entonces eso es parte del proceso y yo creo algo que vieron los becados en todo Chile, así que no es algo, no lo digo como algo malo, sino como lo objetivo de cómo se vive el día a día. Y en el día a día el becado, la gran gracia, yo siempre digo a los becados que disfruten el momento porque nunca van a entrar tanto pabellón como en la beca. O sea, la beca principalmente está enfocada en lo quirúrgico, entonces las actividades ambulatorias como el policlínico o la consulta médica en la beca es muy poco, entonces eso es un gran plus. Cuando uno sale, recién se da cuenta de que hay que hacer harta consulta médica, algo que durante la especialidad o la residencia uno no lo tenía en su mente. Entonces siempre digo a los becados, valoren, nunca van a estar tanto en pabellón Como ahora. como ahora. Sí, Ya, pero igual está bien. Si al final sí, sí, claro. tienen que hacer el N. Tienen que Total. hacer el N como para No, la tenés que curva. estar, someterte a un montón de casos, cosas de poder ver
cómo lo hace uno, cómo lo hace otro, cómo soluciona el problema uno, cómo lo hizo otro. Entonces, eso yo creo que es muy valioso. Oye, así como duda, porque recuerdo haber escuchado a algunos otros becados que decían que era muy duro ese primer año de cirugía general, porque después ya cuando pasaba a uro era un poco más relajado, salvo cuando te pasaban estas como Claro. imprevistos. Sí, ¿Pero claro, están así? que en que en cirugía general entrabas aún más temprano. Aún más temprano porque a veces eran hartos pacientes hospitalizados, entonces pacientes complejos a veces. Habían que hacer turno además de residencia. Entonces sí, ahí entraban muy temprano. Después de neurología, entraba temprano igual, pero un poco menos que el primer año. Y también pasaba mucho que ya cuando estabas en neurología era como lo que tú te gustaba, lo querías Mm. hacer. Yo lo pasé muy bien el primer año de cirugía, aprendí mucho, pero claramente era más intenso que después de neurología. Ya. O sea, después era como un semi-descanso quizás en cuanto al horario, pero ya estáis después metido en lo tuyo, estáis Exacto. operando Sí, sí. mucho, me imagino, al final. O sea, mira, más que operando, así como hacerlo tú, que también eso es importante entender que a veces los becados llegan con la expectativa de que del día uno van a operar todo y eso también es una falacia, en el fondo. Todos los procedimientos quirúrgicos, según su complejidad, se van aprendiendo por fase. Primero es ver harto, entender la anatomía, después hacer una parte, después hacer otra parte más. Y a medida que van evolucionando, uno los va viendo cómo va en su crecimiento. Bueno, ahora yo te hablo del otro lado. Sí, no, por eso Cuando uno es uno, ya, becado, uno como profe ya... cuando uno está en la beca no lo entiende así y te da rabia cuando te dejan operar. No, Cuando quiero no te operar dejan, todo nomás, claro, si quería es estar un ahí poco, nomás donde las es un papas poco queman. rabia cuando no te dejan operar, pero viendo desde el otro lado, claro, es un proceso y uno es como todo en la vida, hay diferencias. Uno ve algunos que son más hábiles que otros, que les cuesta menos aprender, otros que les cuesta más. Yo creo que al final es caso a caso y hay que entenderlo así. Los chiquillos siempre les digo, de a poquito y al final cuando están en la beca, cuando están en los últimos años de la beca, ya operan cosas más complejas o enteras. Siempre les digo lo mismo que la frase del tío Ben, que grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Entonces, tienen que entender que si están haciendo todo, tienen que ver al paciente, controlarlo, ver las indicaciones, cosas que muchas veces cuando uno está en los primeros años de beca no lo entiende así. No, y al final no toma esa responsabilidad. Si dentro de todo es algo muy particular de todas las especialidades quirúrgicas, que si tú tienes tu paciente, tú operaste tu paciente, sobre todo un paciente complicado, tenéis que verlo, tenéis que seguirlo, tenéis que pasarle visita, ver que esté bien, porque al final es tu paciente. Entonces, no, considero, eso son de las cosas que de repente igual extraño un poco de la otra especialidad en urgencia, porque, no sé, Claro, mi horario termina y después yo no hago nada más y nunca los vuelvo exacto. a ver. Es como que, Lo por viste, curiosidad, sí que siga el otro turno hospitalizado. no, y por curiosidad yo igual voy a ver, ya a ver cómo le fue, porque caso interesante. Pero encuentro que eso es súper importante. Y también, las especialidades quirúrgicas se tienen que hacer cargo. También, muy de acuerdo contigo. En ese sentido, podría decirse que ya en tu cuarto año ya especialidad ya estáis operando prácticamente todo. Y ahí ya casi que eras un rockstar o todavía te faltaba un No, poquitito. eso es un mito, no. Yo creo que el que dice que sale de la especialidad operando todo y operando bien, yo creo que no. Falta un poco como de insight, en el fondo. Uno sale, puede operar hartas cosas, pero yo creo que hay que tener un poco de conciencia de lo que uno puede hacer y pedir ayuda. Yo los primeros años cuando era staff, siempre en las cosas complejas pedí ayuda, todavía pido ayuda a veces. No me da pudor ni vergüenza pedir ayuda, yo creo al revés, él refleja un poco la preocupación y entender tus límites. Obviamente me pasa también a veces a mí, ahora que algunos me piden ayuda a mí, porque yo tengo unos pocos años más que ellos de especialista, Mm. pero cuando uno sale de la especialidad es capaz de operar las cirugías más básicas de la urología, o sea, no básicas, pero las más comunes. Puede ser laparoscopía, cirugía No, abierta, cirugía endoscópica, pero para operar cosas más complejas yo creo o requiere más años de experiencia no. o una formación como subespecialista. Perfecto. Continuemos. Saliste de la especialidad. Entonces ya eres urólogo. Eso. Estáis devolviendo, estáis en el sotro, por fin. Se acabaron como llegar todos los días a las 6 de la mañana a pasar Tiempo visita y libre, la tiempo cuestión. libre. Y hay tiempo libre. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es la vida cuando ya pasas de ser becado a ser staff? Y estáis en tu devolución, en tu caso tú eras pavo, así que estáis con tu 22, 28 me imagino, o era un 44. 44 de mi Ya, caso. estáis con tu 44 en el sotro. Entonces saliste, tenéis tu 44 horas. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es, por ejemplo, la realidad para que también puedan entenderse? Ah. Porque... Bueno, el primer cambio que uno se da cuenta es, bueno, el tema de ya no, que no te estén llamando tanto en la madrugada y tener un horario de entrada un poquito más decente. Es el primer cambio. Y el segundo cambio se agradece. que uno se da cuenta es que, al menos mi especialidad, y le pasa también a muchos cirujanos, traumatólogos, cuando uno habla con ellos, es que ya cuando uno sale de becado se da cuenta que es
hay que hacer muchas horas de consulta médica para obtener, ver muchos pacientes para obtener, o sea, no para obtener, sino para tener que operar pacientes. eh, no como en la beca que tú llegas ahí, pabellón, 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 no, acá es muchos días de consulta para diagnosticar la patología quirúrgica o ¿Ya? operar. Entonces, eso es lo primero. Por ejemplo, en el hospital, cuando yo partí con 44 horas, que es básicamente todos los días de 8 a 5, solamente tenía 2 días de pabellón. Eso significaba, Espérate, solamente 2 días y claro. tú en la beca operabas todos los días. ¿Cómo? En la beca, claro, en la beca cuando estás ya full, es pabellón todos los días. Y ahora pasabas de Entonces tener pasabais de tener todos los días pabellón o 4 de 5 ponte, a solo a 2. solo 2. Espérate, ¿y 2 completos o Dos solamente jornada completos, no, dos, o jornadas dos mañana o completos PM? compartidos con otros colegas a veces, Ya, y el resto de los días era o consulta, o procedimiento, o visita. Y lo otro que yo diría que hace la gran mayoría de los urólogos al egresar es que aparte de la parte pública, siempre uno abre una consulta particular. ya, En mi caso, como yo trabajaba en el Sótero, trabajaba en consultas de centros médicos cerca del hospital, lo que me permitía alguna logística de poder movilizarme con un poco de facilidad. ya. Pero el día a día es llegar, algunos días pasar visita en el hospital, otros días ir al policlínico, otros días hacer procedimientos como pueden ser, nosotros hacemos cistoscopía, biopsias prostáticas, Ya, perfecto. y algunos días pabellón, que generalmente en la tabla en el hospital la diferencia de la parte privada es que tú vas al pabellón cuando ya eres staff y te toca operar muchas veces no al paciente que tuviste en el policlínico, sino a un Ah, paciente que el que se agendó, cualquiera simplemente que es mandó a como. operar ¿Ya? y que por criterio de gravedad o de tiempo de espera le tocó ese día en tabla. Entonces, muchas veces tú conoces ahí al paciente, hablas con él. Algunas veces el paciente entiende lo que le van a hacer, otras veces nadie le explicó nada. Entonces ahí uno va, le firma el consentimiento, habla con él, le explica un poco y después al pabellón. Y generalmente en el hospital se operan 2 o 3 pacientes al día, que es como el estándar en los hospitales en Chile. Ya, perfecto. Sí, sí. O sea, igual cambia harto quizás la Cambia vida harto, sí, a lo sí. que es de becado Y, hacer staff. y lo otro que yo les digo también a los becados cuando salen o que converso con los colegas, que cuánto quieres ganar o cuánto quieres trabajar depende solo de ti, porque las ofertas son innumerables, te escriben siempre de centros médicos, doctor, el especialista, que necesitamos un especialista tanta hora en este centro, en este otro centro, entonces al final el límite se lo va poniendo uno mismo. Ya. Yo creo que igual es importante eso, poder regular al final, Claro, un poco porque es como la vida con el trabajo. la vida personal con el trabajo, sí, cuesta, pero hay que tratar de Yo creo que, encontrar el equilibrio. yo creo que a los de cirugía les cuesta quizás un poquito más, porque Sí, ellos como sí, trabajan más horas. exacto. Ya. Diego, me queda muy, 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 muy claro un poco cómo ha sido esta evolución, como desde que entraste a medicina, la especialidad, ahora que ya estás trabajando como urólogo. Yo creo que para todas las personas que están escuchando esto en casa, igual es bacán poder decir como, ¿sabes qué? Oh, es así, es un poco más es un poco quizás más tranquilizador quizás a lo que uno piensa, porque para mí, estando quizás en el internado, pensar en algo quirúrgico o algo duro es como, bueno, voy a estar todo el día metido en el hospital, puro punchi punchi, puro operar, y en verdad, no, puedes tener una vida más tranquila, depende mucho de ti. No, como te digo, depende mucho de cada uno, de lo que se quiera dedicar y cuánto tiempo dedicarle. Yo me encanta mi especialidad. A los que les guste, los invito a inmiscuirse cada vez más y van a descubrir que es muy apasionante. Ya. Y mira, ahora también quiero hacer una parte que es algo más didáctico, que también es parte de mi UNACOM, y también para ayudar también a la gente que está escuchando en casa, para estos internos o personas que van a dar el UNACOM. Quiero que veamos una pregunta tipo que ha salido en UNACOM previo, que es de urología. ¿Ya? Te lo voy a leer. Perfecto. Adolescente de 15 años, llevado a urgencias por sus padres, después de que comenzara a experimentar un dolor súbito e intenso en el testículo izquierdo hace una hora, sin causa aparente. Al examen físico, tiene signos vitales normales, testículo izquierdo eritematoso, aumentando de volumen y muy doloroso al tacto. ¿Cuál es la conducta a seguir? Vienen las alternativas. A. Iniciar ciprofloxacino vía oral. B. Cirugía de urgencia. C. Solicitar función renal, AP y ecografía. D. Solicitar ecografía de partes blandas de la zona inguinal. E. Solicitar hemograma, orina completa, urocultivo, serología ETS, ecodoppler escrotal. Con esa pregunta, ¿qué es lo que tú pensarías y qué es lo que dirías? ¿Es que esto sí, esto no? ¿Y cuál es la opción correcta para ti? Es un motivo de consulta bastante frecuente es de las pocas emergencias urológicas cuando llega un adolescente con dolor testicular así de inicio agudo. En general, lo que uno piensa es un escroto agudo y lo que uno más sospecha es que puede ser una torsión testicular. Entonces, lo que uno hace en esos casos es, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el Sótero,
¿Qué esperaríais de mí como urgenciólogo? Como urgenciólogo, claro, que lo sospechara rápido, primero, que fuera, porque es una patología que es tiempo dependiente, entonces, mientras más te demora en llamar al urólogo de turno, más posibilidad de que el testículo se pierda su vitalidad. Entonces, primero esperaría eso, que lo pensaras y una vez que lo pienses, llamar al tiro al urólogo de turno donde estés. Lo segundo, hay lugares en los cuales hay ecografía de urgencia. Entonces, si la ecografía de urgencia es rápida y se puede hacer, es lo ideal. O sea, en el hospital, si llega un niño así el domingo, no hay chance. Está No hay difícil. chance, no hay chance. Entonces, ante la duda o ante la posibilidad de que no tengas una ecografía, lo que se recomienda es la exploración quirúrgica. Y mientras antes posible mejor. Y lo que se hace en el pabellón es que se abre la piel de los testículos y si no hay torsión testicular uno ve claramente el testículo girado en su Perfecto. cordón, lo cual esos giros hacen que la arteria se colapse y no llegue la sangre. Entonces uno lo vuelve a su posición anatómica y lo fija. Y siempre además del mismo acto quirúrgico se fija el otro testículo porque tiene mayor probabilidad de torcerse. Entonces con eso uno se asegura que no se vaya a torcer. No. Entonces yo creo que la respuesta correcta es la exploración quirúrgica. Perfecto. Sí, la otra opción al final prácticamente es pensando en infecciones. ¿No? Y dilatan mucho la resolución. Sí, son Bien. por eso. Al final todas son, uno, van a dilatar la resolución y lo otro que simplemente es un diagnóstico que es más larvado, Exacto. asociado a otras cosas En clínicas. gente más grande probablemente. Sí, totalmente. Ya. Ahora para cerrar, Diego, quiero un último consejo quizás de estudio para un médico general, para alguien que está estudiando para la UNACOM, para alguien en urgencias que se le olvidó quizás ahí cosas de urología y que quisiera repasar algún libro, algún paper, alguna cosa que tú me digas, ¿sabes qué? Esto basta y sobra, pero es lo mínimo. Yo creo que lo que pasaba a mí en la UNACOM al menos es que muchas veces la tipología de las preguntas no se condecía muchas veces con los libros que dan respuestas más engorrosas. Yo les recomiendo leer libros de resumen. En urología hay varios, los cuales son mucho más acotados, te dan respuestas simples a las preguntas y no tratar de inmiscuirse en textos muy grandes, porque lo que hacen esos textos ya son a nivel de especialista, no de médico general. Y las preguntas de la UNACOM habitualmente están enfocadas a cómo un médico general enfrentaría la patología o cómo derivaría. Yo lo recomendaría leer principalmente o resúmenes o preguntas o plataformas No, como la de ustedes. no, perfecto. No tenéis ninguna ahí como ahí que tenga la memoria. No, No, tenga la tranquilo. memoria no. Perfecto. Y lo último, quizás algo que tú veas que va a pasar quizás de aquí en adelante como con la urología, algo como importante que tú veas, ¿sabes qué? Es muy probable que esto migre para acá, como que empecemos a innovar en esto y es algo que no podemos dejarlo atrás. A ver, como te comentaba en un comienzo, la urología, ¿tú me hablas en general o pensando en la UNACOM? No, no, en general, como para alguien que quiere ser urólogo, Bueno, decir como, ¿sabes qué? Esto va a ser el futuro, la, tenés que uro- tenerle ojo. la urología, como te comentaba al principio, es una de las especialidades pioneras en el uso de la tecnología. Y en lo que va en la cirugía robótica, que avanza a pasos agigantados con la integración de la inteligencia artificial. Nosotros ahora, por ejemplo, yo trabajo en la clínica Pupa también, integramos una plataforma robótica también a nuestro trabajo, entonces se van a masificar. Eso es primero seguro. Y lo segundo, que no creo que sean 5 años, probablemente en 10, va a haber pasos de la cirugía que van a ser autónomos. No creo que toda la cirugía aún, pero van a haber pasos de la cirugía claramente que los robots van a poder hacer de forma autónoma, guiados por un cirujano, y eso se viene seguro. Así que yo lo invito, es una especialidad muy apasionante y que está muy ligada con la tecnología a los que les gusta. Bacán. Oye, muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Siento que este ratito, no sé si fue media hora, 40 minutos que estuvimos hablando, fue muy enriquecedor. Siento que estáis dando como datos muy bacanes como de tu vida, de las cosas que has vivido. Espero que esto le pueda servir a las personas que nos están escuchando en casa y además también quiero invitarlos para que sigan escuchando el podcast El Especialista de Miunacom, en el cual vamos a estar semana a semana mostrando la realidad de distintos especialistas, cosa de que estas personas que todavía no tengan tan claro qué quieren hacer, qué camino seguir, puedan tener una imagen real de lo que hace un especialista, cómo se formó, cómo avanzó. Así que los invito a suscribirse para que puedan seguir este podcast semana a semana. Y nos estamos viendo. Hasta luego.